A modo de introducción, ¿por qué es importante este tema? En primer lugar, porque en el año 83 Barry Marshall y Robin Warren lograron aislar esta bacteria espiralada gram negativa. Demostraron el rol de la gastritis crónica activa, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Este gran descubrimiento hizo que posteriormente, se vinculara a esta bacteria con un rol carcinogénico. Hoy en día, la OMS reconoce como un carcinógeno tipo 1, es decir, definitivo, a Helicobacter pylori, y este conocimiento generó una revolución en la comprensión de la enfermedad, el tratamiento de las patologías gástricas y duodenales, tanto benignas como malignas, y fueron premiados con el Nobel de Fisiología y Medicina del año 2007. Esto no solamente tuvo un impacto brutal respecto a la comprensión de qué generaba las úlceras, las hemorragias digestivas, tanto úlceras gástricas como duodenales, sino que también alteró todo el manejo. Ya vamos a ver cómo el tratamiento del Helicobacter pylori en términos de tratamiento antibiótico requiere ciertas combinaciones con medicamentos, no es un tratamiento muy habitual, pero si uno lo hace de manera estandarizada y hemos ido mejorando progresivamente las tasas de erradicación de Helicobacter pylori con distintos esquemas, uno logra la reducción de las complicaciones notablemente, y también la reducción hasta la casi desaparición de las cirugías que se utilizaban hasta ese momento para el tratamiento de la hiposecreción ácida y lograr que los pacientes dejaran de tener úlceras recurrentes. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa flagelada, es microaerófila, por eso es que fue tan difícil además aislarla. Los cultivos son muy sofisticados, duran un par de semanas para poder obtener la presencia de la bacteria. Esta bacteria sobrevive al medio ácido y coloniza la mucosa gástrica generando mecanismos de evasión inmune. Nos acompaña desde el este de África hace más de 60.000 años. Se han encontrado momias, tanto africanas como americanas, y es conocido científicamente desde el año 83. Carcinógeno tipo 1, una década después. Y como les decía en la diapositiva previa, ya a esta altura es un carcinógeno tipo 1 totalmente reconocido, y eso ha desarrollado en los últimos 20 años tratamientos de erradicación y seguimiento que han demostrado efectos sobre la reducción de la incidencia y la mortalidad del cáncer de estómago, que van a ser tratados en una clase específica sobre prevención del cáncer gástrico. ¿Qué sabemos sobre la prevalencia de la infección? Afecta más o menos al 50% de la población mundial, pero hay mucha diversidad respecto a cuáles son las prevalencias en cada uno de los países. Ustedes pueden ver cómo en América del Norte, Canadá, Estados Unidos están por debajo de los 40 o 30%. En América Latina todavía seguimos con tasas muy altas: Venezuela 76, Brasil 71, Chile 74%, Ecuador 72%, y así sucesivamente. De los países que tienen más baja tasa está Argentina, Panamá y algunos países centroamericanos como República Dominicana, Costa Rica. Pese a ello, nosotros vemos que sigue siendo un problema de salud importante, incluso en países desarrollados, sobre todo vinculado a la enfermedad ulceropéptica. El cáncer gástrico es importante para algunos países de la región, como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, y en Centroamérica algunos como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Es mucho menos importante el cáncer gástrico en Brasil y en Argentina, y por eso es que esta disparidad o heterogeneidad también tiene que ver con otros factores, no solamente por la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori, sino que otros determinantes de salud, la alimentación, la altura, el consumo de sal, la etnia. Así que hay varias variables en juego para establecer cuáles son los países que tienen más riesgo. Chile está dentro de los 5 con mayor incidencia de cáncer gástrico en América Latina, y por eso es que es un tema de salud pública que en el último tiempo. Epidemiológicamente, la vía de transmisión es persona a persona. Existe evidencias de que esto transmitir oral,
a través de las transmisiones iatrogénicas se ha visto, pero lejos la mayor susceptibilidad es en la infancia. Se ha visto en estudios, por ejemplo, del doctor O'Ryan de la Universidad de Chile, que la infección es muy precoz y que suele suceder transmisión materna o de cohabitación y vínculo estrecho en los primeros 3 años. Los factores de riesgo son nivel socioeconómico bajo y hacinamiento. Respecto a la patogenia y posibles desenlaces de la infección por Helicobacter pylori, vemos cómo Helicobacter pylori tiene ciertos factores de virulencia, se llaman CAC-A y VAC-A. En Chile, cerca del 70% son cepas virulentas, por lo tanto, no existe una razón especial por discriminar cuáles son virulentas para ver cuáles se erradican y cuáles no. Basta con que uno tenga Helicobacter pylori y ya es un buen motivo para diagnosticar y erradicar. Los factores ambientales como el tabaco, el alcohol, los antiinflamatorios van a producir distintas noxias sobre el estómago, sobre todo propendiendo a la atrofia. En el caso de los antiinflamatorios y el Helicobacter pylori son las principales causas de erosiones, de inflamación que generan erosiones y subsecuentemente algún porcentaje de ellos úlceras. Cuando existe una baja producción ácida, eso está vinculado a una pangastritis con atrofia, predominantemente atrofia del antro. Esta hiposecreción de ácido o hipocloridria va a generar mayor riesgo de desarrollo de úlceras gástricas, que va a afectar alrededor de un 10% de los infectados, y cáncer gástrico en menos del 1%. La mayor parte de la población se va a mantener asintomática con una respuesta inmune, de evasión inmune de la mucosa. Por lo tanto, los pacientes van a estar por años con una gastritis crónica asintomática, y esto va a ser el 90% de la población infectada. Y existe otro subgrupo que van a tener una gastritis de predominio antral, pero no atrófica, por lo tanto va a tener un estado hipersecretor de ácido clorhídrico, y esta alta producción ácida va a generar otro fenotipo que es el de la úlcera duodenal, que va a generar dolor, síndrome ulceroso, también riesgo de hemorragia digestiva alta, pero dado que la inflamación del estómago es en ausencia de atrofia y metaplasia, estos pacientes tienen menos riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, o sea, una situación como paradojal. Pueden tener síntomas, úlceras, incluso hemorragia, pero una úlcera del duodeno es un factor de alguna manera protector de cáncer del estómago. Epidemiológicamente, las gastritis están prácticamente ligadas al 95-100% de los infectados, úlcera péptica alrededor del 10%, cáncer gástrico menos del 1%, y existe otra enfermedad que se llama linfoma MALT, que es mucho más infrecuente que el cáncer gástrico, pero que está totalmente vinculada a la infección por Helicobacter pylori. Tanto así que los que son linfomas MALT de bajo grado, si se erradica Helicobacter pylori, 40% de ellos regresa el linfoma, solamente a través de la erradicación de Helicobacter pylori, lo que parece mágico, ¿no es cierto? Y es porque está en un estadio todavía no tan avanzado y las células pueden revertir este riesgo, ¿no es cierto?, de progresión. ¿Cuál es la historia natural de la infección por Helicobacter pylori? Lo que sucede es que se genera la infección por Helicobacter pylori, como les explicaba antes, tempranamente, en la edad pediátrica o adolescencia. Semanas o meses después se va a generar una inflamación, una gastritis crónica superficial. Por mecanismos de evasión inmune, la inmunidad no va a ser capaz de erradicar el Helicobacter pylori, como pasa con muchas otras enfermedades infecciosas. El Helicobacter pylori permanece y va a generar el riesgo de úlcera péptica, gastritis crónica superficial y, en casos muy definidos, enfermedad linfoproliferativa, que es el linfoma MALT que les explicaba previamente. Un porcentaje no despreciable después de los 40 años va a generar atrofia, y un porcentaje de los pacientes que transitan a través de la atrofia van a generar metaplasia, displasia y cáncer gástrico. ¿Qué diagnósticos podemos utilizar para hacer el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori? Bueno, una de las principales fuentes de diagnóstico es a través de estudios invasivos, es decir, a través de la realización de una endoscopía y toma de biopsias. Cuando uno toma una biopsia gástrica, puede hacer un test rápido, se llama test de ureasa. Este test de ureasa es una placa en la cual uno coloca una o dos biopsias gástricas. Estas biopsias gástricas van a entrar en contacto, van a tener en su mucosa, ¿no es cierto?, van a tener o no Helicobacter pylori. En el caso de que tengan Helicobacter pylori, van a degradar la urea que está dentro del pocillo,
Y esta degradación de la urea va a aumentar la producción de HCO3, lo cual va a acidificar el medio, va a haber un cambio de pH colorimétrico y esto va a hacer que el test salga positivo. Y este es un test rápido, se puede leer en 30 minutos, una hora. La histología se requiere un proceso más laborioso y se hace en tinciones, principalmente la tinción de Gemsa, pero hay muchas otras que se pueden utilizar. El cultivo es muy difícil, ya les expliqué antes cómo fue de difícil para los investigadores en Australia aislar a través de un cultivo el Helicobacter pylori para poder demostrar la causalidad de las enfermedades que estaban siendo atribuidas al Helicobacter pylori. Esto tiene ciertas dificultades, tecnología, mucha experiencia y paciencia. Así que no es algo que se recomiende para el uso masivo. Pero sí puede ser de utilidad el cultivo, así como algunos estudios moleculares de resistencia a ciertos antibióticos para poder establecer cuáles son las prevalencias de resistencia a ciertos antibióticos para poder hacer esquemas empíricos. Más adelante voy a hablar un poco de eso. Los test no invasivos se pueden hacer a través de la serología, es IgG de Helicobacter pylori, no hay test para demostrar infección actual, solamente memoria inmunológica, y eso quiere decir que cuando uno hace la serología de IgG va a tener el diagnóstico de la presencia actual del Helicobacter pylori, pero también si tuvo contacto en algún momento previo. Cuando uno revisa una erradicación del Helicobacter pylori, los títulos de la serología bajan, pero no se negativizan en un porcentaje importante, no llegan a cero. Otro test utilizado sobre todo en Europa y Estados Unidos es el test de aire expirado, ya sea con carbono 13 o carbono 14 marcado. Son muy útiles, son altamente sensibles y específicos. El problema son los costos, son bastante más caros que el test que ocupamos habitualmente, que es el antígeno de posiciones del Helicobacter pylori. Acá tenemos una tabla que resume la sensibilidad y especificidad de cada uno de los test que les mencioné previamente. Vean ustedes cómo el test de ureasa tiene especificidad de sobre el 90%. La sensibilidad del test que nosotros usamos, que es un test seco, es de 94%, así que es bastante bueno. Pero es de 80% hacia arriba dependiendo de las marcas utilizadas. La histología es sobre el 90%, tanto la sensibilidad como la especificidad. Los cultivos, la sensibilidad es variable porque depende en realidad del expertise del equipo de trabajo. Ya cuando se logra obtener el Helicobacter pylori, la especificidad es sobre el 95%. Test no invasivos, está el examen de aire expirado, la serología, el antígeno de posiciones, que dependiendo de los métodos utilizados pueden ser mejores en términos de sensibilidad y especificidad, pero están alrededor del 90%. Y existen técnicas que están en desarrollo reciente. Ustedes mismos son testigos del uso masivo de PCR para el diagnóstico de COVID. Nosotros también podemos usar PCR para el diagnóstico de Helicobacter pylori, no solo de la presencia de Helicobacter pylori, también de las resistencias, ya sean sensibles o resistentes a ciertos antibióticos que pueden ser después utilizados para el tratamiento. Ven ustedes como en ese dato, que es 97 sensibilidad y 98 especificidad, hace que sea considerado prácticamente un gold standard dentro de los test diagnósticos que se pueden utilizar. Acá vemos el test colorimétrico que les mencionaba, el test de urease, que está a la izquierda de la figura, cambia de amarillo a rojo y es algo muy visible, lo puede informar médico o enfermera en la sala de endoscopía. Y a la derecha ven ustedes cómo se ilustra, ¿no es cierto?, el uso de una cápsula de urea marcada para generar, si es que existe Helicobacter pylori en el estómago, la producción de protones y bicarbonato, y esto va a generar un CO2 marcado que puede ser detectado a través de un test de aliento. Este estudio, publicado hace ya un tiempo, el 2019, del doctor Arenas y colaboradores, muestra cómo se observa una alta prevalencia de resistencia a claritromicina y cuál es el efecto de esta resistencia en términos de la erradicación que se logra en Santiago de Chile. Y esto lo complementamos con un estudio de metaanálisis, además de nuestra cohorte. Vean ustedes cómo en el multivariado el OR es de 0,13 para efectos de resistencia a claritromicina y fue el único marcador que fue
significativo en términos del éxito o fracaso de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Vean ustedes cómo, además en la cohorte chilena de Santiago, nosotros usamos otras cohortes de distintos años y ven ustedes cómo metaanalizado la resistencia está alrededor del 30%. En el consenso de Maastricht, que es el consenso más importante para la especialidad, nosotros utilizamos un punto de corte de 15. Por eso es que esa línea punteada está marcando el 15%. Si existen poblaciones, localidades, ciudades dentro de Chile o en Latinoamérica que tienen menos del 15%, ustedes pueden seguir usando como tratamiento empírico esquemas con claritromicina. Pero si les pasa lo que nos pasa a nosotros en Santiago, la verdad es que estos tratamientos deberían ser eliminados y deberían ser reemplazados por otros esquemas que vamos a ver a continuación. Acá vean cómo en un siguiente estudio hicimos con Patricio González de la Universidad de Chile un estudio colaborativo en que vimos resistencia a levofloxacino y resistencia a claritromicina. Y ustedes pueden ver que en el caso del levofloxacino, en menores de 40 años la resistencia es de 16%, por lo tanto estamos todavía en el límite respecto al uso empírico de levofloxacino en tratamientos de erradicación. Pero en la medida que aumentamos por sobre los 40 años empieza a aumentar la resistencia y en particular en mujeres mayores de 60 años creemos nosotros que muy probablemente por el uso tan frecuente de ciprofloxacino para las infecciones del tracto urinario. Así que en particular en mujeres mayores de 40 años o sobre todo son mayores de 60 años el uso empírico de levofloxacino no sería recomendable. Tanto la resistencia a claritromicina como la resistencia a levofloxacino son rápidamente inducibles en la población cuando se empiezan a usar masivamente. Así que si ya estamos en estos niveles de resistencia, si los empezamos a usar masivamente dentro de algún esquema empírico, lo que va a suceder es que a corto plazo vamos a tener resistencias aún mayores. Y no solo eso, sino que lograr el objetivo que es erradicar el Helicobacter pylori en el paciente en cuestión que está siendo tratado. El tratamiento de erradicación cuenta con muchos elementos, yo no voy a entrar en todos los detalles, pero lo que se recomienda en Maastricht, que es un consenso publicado el año 2022, es que la primera línea, que es claritromicina, amoxicilina y el uso de inhibidores de bomba de protones por 14 días, que es lo que actualmente está en uso y pagado por el gobierno, no estaría al día. ¿Por qué razón? Porque se recomiendan cuadriterapias, o sea, tratamientos cuádruples en vez de tratamientos triples, que si se va a usar claritromicina debería ser en países que tengan menos del 15% de resistencia, y yo les mostré que al menos en Santiago, que es la mitad de la población chilena, estamos en 30%. Y lo otro es que los inhibidores de bomba de protones que tienen que ser utilizados en dosis más altas e idealmente esomeprazol, lansoprazol, no omeprazol, debido a que el metabolismo del CYP2C19, que es el que metaboliza rápidamente estos prazoles, cuando se trata de omeprazol en bajas dosis, el efecto de lograr un pH por sobre 6 es muy bajo comparado con lo que se logra con otro tipo de bloqueos ácidos. En este momento se considera que estaría obsoleto y nosotros estamos proponiendo otro tipo de esquema y vamos a mostrarles cuáles son los que hemos demostrado mayor eficacia. En el caso de la primera línea, el mejor tratamiento sería las cuadriterapias o las terapias duales. La cuadriterapia con uso de amoxicilina, metronidazol y claritromicina es un esquema que se usa en el sur de Chile, está autorizado en la Araucanía. Lo que hacen es que a la triterapia estándar le agregan metronidazol. El metronidazol tiene alta resistencia in vitro, pero in vivo si uno le da más de 1000 miligramos al día, de dosis total al día por 14 días, o acompañándolo en la segunda semana, como el esquema que se usa por parte del doctor Boyan, por ejemplo, en la clínica alemana, eso logras mejorar la tasa de respuesta in vivo y las tasas de erradicación están por sobre el 90%. Así que es una opción agregar metronidazol. Otra opción es usar esquemas basados en bismuto. Nosotros lo que hacemos es que en la cuadriterapia asociada a amoxicilina, metronidazol, le agregamos bismuto y con eso sacamos la claritromicina. Eso tiene bastante racionalidad y está totalmente ajustado a los esquemas
propuestos por Maastricht. Y existe otro esquema que es bastante utilizado por varios colegas, que es el esquema dual. Altas dosis de inhibidores de bombardone, sobre todo esomeprazol, y amoxicilina en dosis más altas. Acá lo que nosotros hemos visto es que existe una mayor tasa de erradicación con las cuádruples, que está por sobre el 90%, y las duales tienen un 88%, están muy cerca de ese 90%. Hay que considerar algunos aspectos, por ejemplo, el susalicilato de bismuto que tenemos en Chile no se puede usar en alérgicos a la aspirina. Los pacientes que usan antiagregante plaquetario hay que preferir uso de pantoprazol, y toda terapia de erradicación debe durar 14 días. En caso de que fracase, se usan esquemas de segunda línea que muchas veces están basados en bismuto. Las guías del GES incluyen el bismuto en su descripción, el uso de tetraciklina también, pero la canasta del GES todavía está un poco atrasada y tenemos que trabajar junto con el ministerio para poder actualizarla. En caso de que exista un fracaso de segunda línea, una opción es hacerle estudio de resistencia antibiótica por PCR y hacer después de eso un tratamiento a la medida, es decir, darle inhibidores o bombardone en altas dosis, bismuto, y usar un par de antibióticos que estén dentro de los susceptibles en los estudios de determinación de resistencia. Cuando los pacientes son alérgicos a la amoxicilina, el esquema recomendado es la cuadriterapia con omeprazol o esomeprazol, tetraciklina, metronidazol y bismuto. Y esto tiene tasas de erradicación del Helicobacter pylori cercanos al 85%. En el caso de el manejo de infección por Helicobacter pylori, cuando vamos a ver el consenso de Maastricht, vemos que hay varias recomendaciones relacionadas específicamente con estos esquemas. Ustedes van a tener acceso a esta información y pueden ver ahí en detalle cuáles son los esquemas que están recomendados, pero en términos generales, cuál es la filosofía detrás de un tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori es: prefieran esomeprazol, pantoprazol o lansoprazol por sobre omeprazol, porque el CYP2619 es un polimorfismo bastante frecuente. 70% de los pacientes son metabolizadores rápidos o intermedios, lo que quiere decir que si les dan omeprazol van a tener un porcentaje importante del tiempo el pH ácido, no van a lograr subir el pH sobre 6, y eso hace que los antibióticos tengan menor efecto, porque lo que se logra aumentando el pH gástrico es aumentar la replicación, lo que hace que sean más susceptibles estas bacterias al efecto de los antibióticos. El segundo elemento importante es que cuando usen amoxicilina traten de usar dosis más altas, no 2 gramos al día, sino usar 3 o 4 gramos al día. Yo en la actualidad lo que hago es dar 50 miligramos por kilo, es decir, ajusto el tratamiento al peso del paciente. El uso de metronidazol, aunque tenga resistencias in vitro, las resistencias in vivo no se observan si uno usa más de 1000 miligramos al día. Y por último, el uso de bismuto o el uso de 3 antibióticos en las terapias cuádruples concomitantes les va a asegurar que si lo usan por 14 días van a tener tasas de erradicación por sobre el 90%. ¿Qué sucede con las terapias guiadas? Algo les mencioné cuando uno hace estos estudios de resistencia por PCR o cultivos, si es que tienen acceso a cultivos de Helicobacter pylori. Lo que se ha visto es que uno puede usar esquemas, ¿no es cierto?, que están basadas en la resistencia o sensibilidad de la cepa que está infectando al paciente en particular. Y estas terapias empíricas van a siempre utilizar esomeprazol y bismuto, y uno agrega los antibióticos que salen sensibles en el antibiograma a través del e-test o a través de los estudios genéticos puntuales. Los tratamientos de erradicación del Helicobacter pylori son múltiples. Ahí ven ustedes esquemas como terapia triple, la terapia secuencial, la terapia cuádruple, que ya les mencioné previamente, la terapia cuádruple con bismuto, las terapias alternativas con levofloxacino, ya les mencioné que son buenas, pero ojalá hombres menores de 40 años, porque ahí sabemos que estamos dentro del rango de resistencias menores al 15%. Y la terapia concomitante, que como les mencionaba anteriormente, se da parcialmente solamente en la segunda semana de tratamiento antibiótico. Las terapias cuádruples
son superiores a las terapias triple estándar, y esto es demostrado en un estudio observacional en el registro chileno de infección por Helicobacter pylori. Ahora estamos trabajando con el mismo equipo del doctor Reyes y otros colaboradores a nivel latinoamericano en el registro latinoamericano de infección por Helicobacter pylori. Este registro funciona con una plataforma REDCap, que es la misma que utilizan en Europa, y esto gracias a una colaboración que tenemos con el registro europeo de Helicobacter pylori. Y vean ustedes cómo las tasas de erradicación que se logran con la terapia triple estándar es de 81%, cuando vamos a ver los que usaron solo omeprazol dentro de la terapia triple es bajo el 70%. La terapia dual es 88%, la concomitante 93% y la cuádruple 42%. Estos genes son grupos bastante acotados. La idea es seguir aumentando el N para que los intervalos de confianza sean mucho más estrechos, pero ya tenemos una muy buena idea de qué es lo que logramos nosotros con las terapias concomitantes y terapias cuádruples con bismuto, y que podrían ser una modificación muy importante para efectos del manejo de esta infección a nivel nacional. Nuevas terapias, uno puede usar IVP, que ya les he dicho que esomeprazol o pantoprazol son mejores, pero si ustedes están atentos, en algún momento va a llegar a Chile los inhibidores de bomba de potasio, bloqueadores competitivos de potasio como el vonoprazan, y son 400 veces más potentes que el esomeprazol. Esto aumenta la efectividad tan intensamente en términos de bloqueo ácido por 14 días que en Japón, a misma combinación de antibióticos, si solamente cambian el IVP por vonoprazan, mejoran en un 10% absoluto la tasa de erradicación de Helicobacter pylori, lo que quiere decir de que el efecto es muy notable. Y ya veremos qué sucede en nuestra región cuando empiecen a llegar estos bloqueadores, ¿no es cierto?, de la secreción ácida. La última parte de la clase está relacionada con la úlcera péptica. La definición es una lesión de la mucosa del tracto digestivo que puede afectar el estómago y duodeno, y se define como una solución de continuidad de la mucosa que alcanza la submucosa. Por lo tanto, una úlcera, si alcanza la submucosa, después tiene proceso de cicatrización, una cicatriz roja, así como pasa con las cicatrices de cirugía, de piel, abdomen, etc. Uno primero ve una línea roja, que es la cicatrización precoz, línea roja, y después viene la fase de cicatrización avanzada, que se ve una línea blanca. La epidemiología es más frecuente en hombres entre los 25 y los 64 años. Los factores de riesgo principales son la infección por Helicobacter pylori, pero también el uso de antiinflamatorios no esteroidales, que son responsables de casi el 20% de las úlceras pépticas. La etiología es multifactorial. En el caso de las úlceras duodenales pueden tener hasta un 90-95% de infección por Helicobacter pylori. En cambio, las úlceras gástricas 70-80%. Así que otros factores son mucho más pesados. Hasta un cuarto de los sujetos que tienen úlceras gástricas, y dentro de esos factores están balances entre factores agresivos y factores defensivos. Dentro de los factores exógenos encontramos la infección por Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, el alcohol. Y de los endógenos es la secreción de ácido, la pepsina y el efecto del reflujo biliar. Factores defensivos están el mucus, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, prostaglandinas, uniones intercelulares. Recuerden, por ejemplo, en el caso del flujo sanguíneo, las úlceras por estrés en pacientes críticos es una situación clásica, ¿no es cierto? No tienen ni más ni menos infección por Helicobacter pylori, lo que tiene toda la gente. Están en una situación de estrés, están en ventilación mecánica, usando droga vasoactiva, y lo que sucede es que baja el flujo sanguíneo al estómago, al intestino, y eso hace de que se genere mayor predisposición al bajar los efectos defensivos, y cualquier uso de AINES o la infección que ya estaba de Helicobacter, no una prima infección, Helicobacter ya presente, genera un desbalance que va a generar la úlcera péptica. ¿Cuáles son las diferencias entre una erosión y una úlcera? Primero que nada, la erosión es una solución de continuidad limitada a la mucosa, por lo tanto no va a dejar cicatriz y cierra mucho más rápido. La úlcera va a tener una solución de continuidad que va más allá de la submucosa. La etiología, en el caso de erosión y de las úlceras, es multifactorial.
Clínicamente, generalmente las erosiones son asintomáticas, pero en algunos casos pueden tener síndrome ulceroso y hasta un 10% de las hemorragias digestivas altas son producidas por erosiones, gastropatía erosiva o duodenitis erosiva. Así que no es necesario que todas las hemorragias digestivas sean por úlceras y eso es debido a que las erosiones sí pueden dar síntomas. Aún así, las hemorragias son infrecuentes cuando la gente tiene gastropatía erosiva. Las úlceras, por el contrario, pueden tener dolor abdominal, síndrome ulceroso clásico, hemorragia o perforación. Los riesgos asociados o complicaciones, las erosiones prácticamente ninguno, en cambio las úlceras pueden tener hemorragias, perforaciones y estenosis por cicatrización, deformaciones, sobre todo a nivel prepilórico. El aspecto endoscópico, generalmente las erosiones son múltiples, superficiales y pueden tener hasta 3 milímetros de diámetro. Las úlceras generalmente son únicas, con profundidad perceptible y más de 5 milímetros de diámetro. Las causas de úlcera péptica más comunes, ya les mencioné, son infección por Helicobacter pylori y después antiinflamatorios no esteroidales. Muy importante siempre preguntar de distintas maneras, porque cuando uno hace una anamnesis acuciosa y dirigida a AINES, se encuentra que hasta el 50% de los sujetos que no habían confesado consumo de AINES, si uno le pregunta de manera distinta, sí lo dicen. Medicamentos para el dolor de cabeza, etc. Otros fármacos asociados a otros factores de riesgo están los anticoagulantes, los corticoides, el uso de bifosfonatos, que suelen tener más riesgo de úlceras esofágicas, pero están dentro de los factores asociados, KCL o fluoracilo como parte de esquemas de quimioterapia. Las causas menos comunes, estrés vascular, que se ve en pacientes críticos, como les mencionaba anteriormente, sepsis, pacientes grandes quemados, politraumatizados, cirugías mayores. Las neoplasias, adenocarcinoma gástrico y linfoma son infrecuentes, pero están dentro de las complicaciones y pueden debutar con una hemorragia digestiva. Estados hipersecretores, síndrome de Zollinger-Ellison, mastocitosis sistémica, hiperplasia antral de células G, síndrome de antro retenido, leucemias basofílicas. Se asocian a múltiples úlceras en esófago, en estómago, duodeno, yeyuno. Causas infecciosas, citomegalovirus, virus herpes simple tipo 1 y causas inflamatorias, enfermedad de Crohn. Recuerden que la colitis ulcerosa está restringida al colon, en cambio la enfermedad de Crohn puede ir desde la boca hasta el ano. El diagnóstico diferencial de las úlceras pépticas están el cáncer gástrico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, sobre todo predominio de dispepsia, colelitiasis sintomática y otras dispepsias asociadas a medicamentos, dolor torácico, coronario o no coronario, isquemia mesentérica, pancreatitis crónica. Así que siempre tengan un pensamiento bien amplio cuando el paciente venga por sintomatología sugerente de una úlcera gastroduodenal. Los factores de riesgo para el desarrollo de úlcera con uso de AINES está la úlcera péptica o hemorragia digestiva alta previa. La recurrencia de los pacientes que ya tuvieron una hemorragia digestiva es 3% en el caso de uso continuo de AINES o aspirina, que puede reducirse a 1% si es que uno erradica el Helicobacter pylori y mantiene bloqueo ácido con IVP. La edad avanzada, mayor de 60 años, uso asociado de más de un tipo de AINES o antiagregante, el uso concomitante de anticoagulantes y corticoides, enfermedad grave, no necesariamente estar hospitalizado, predisposición genética, polimorfismos de la dieta de citocromo P2C19 que metabolizan varios tipos de AINES. Características clínicas del síndrome ulceroso, dentro de los cuales tenemos localización, suele ser epigástrico con una sensación urente o quemante, la evolución temporal que tiene que ver con ritmo y la periodicidad, factores predisponentes, el ayuno principalmente, y factor atenuante en ingesta de alimentos o antiácidos. Muchas veces tienen síntomas asociados, un tercio pueden tener pirosis, náuseas, vómitos en caso de que haya algún componente obstructivo o de deformación de la región prepilórica y baja de peso. Sobre todo las úlceras gástricas, en las cuales tenemos que estar muy atentos si es que hay baja de peso significativa de más de un 10%, que no se trate de un cáncer gástrico. ¿Cuáles son las diferencias de la úlcera gástrica versus la duodenal? Tenemos la epidemiología, que es más frecuente en mujeres mayores, en el caso de la úlcera gástrica, y en el caso de la úlcera duodenal, más frecuente en hombres jóvenes.
la etiopatogenia, que ya vimos de que era más marcada la presencia del Helicobacter pylori para efectos de úlcera duodenal versus gástrica. La presentación clínica, en términos de que la úlcera duodenal puede tener algún grado de vómito de retención, por ejemplo. En cambio, el síndrome ulceroso en la úlcera gástrica puede estar asociada a baja de peso o anorexia. Complicaciones, ya vimos que ambas pueden producir hemorragia digestiva. Estudio diagnóstico, se puede diagnosticar el ideal a través de una endoscopia digestiva alta en ambos casos. Y encontrar el Helicobacter pylori a través de un test no invasivo en el caso de la úlcera duodenal. En el caso de la úlcera gástrica se prefieren biopsias. Ya les había dicho que las úlceras gástricas tienen baja secreción ácida, por lo tanto el contexto de atrofia es muy relevante y el mayor riesgo de cáncer gástrico en comparación con la úlcera duodenal. Diagnóstico diferencial, siempre estar pensando en adenocarcinoma, descartar linfoma, y en el caso de la úlcera duodenal, descartar el Crohn duodenal, aunque es algo muy raro. Seguimiento, se ve control endoscópico y cicatrización siempre que se ve una endoscopía, habitualmente se hace a las 8 semanas. Siempre controlar la erradicación del Helicobacter pylori, y el seguimiento endoscópico va a depender la biopsia por protocolo Sidney. Es decir, el OIGA, que es el grado de atrofia que va de 0 a 4, es el que nos va a definir cada cuánto van a ser los intervalos de seguimiento. No voy a entrar en más detalles de eso porque tiene que ver con seguimiento y prevención secundaria del cáncer gástrico, que va a ser visto en una clase posterior. Y el tratamiento principal es la erradicación del Helicobacter pylori, la suspensión de antiinflamatorios en caso de que estén presentes y el uso de antisecretorios. Posibles complicaciones, la hemorragia digestiva es la complicación más frecuente y más temida. La perforación es un proceso bastante raro y no pocas veces oculto, ¿no es cierto? Así que tenemos que estar muy atentos. No pocas veces la detectamos a través de un escáner en alguien que tiene un dolor abdominal importante. Proceso necrotizante que atraviesa toda la pared del órgano y es muy importante estar atento a esto, sobre todo si el paciente va a ir a endoscopía, porque si usamos aire, en vez de usar CO2, el proceso podría terminar con un neumoperitoneo en caso de que la úlcera esté abierta ampliamente. Obstrucciones a nivel de píloro, menos frecuente en cardias o porción media del esófago. Y siempre estar atento al riesgo de carcinoma, mayor frecuencia en los bordes de úlceras, así que traten de no biopsiar los centros de las úlceras, porque van a tener tejido necrótico que va a ser muy difícil para el patólogo de interpretar. No ocurre el cáncer habitualmente en las úlceras duodenales, así que no biopsiamos las úlceras del duodeno. Solamente erradicamos Helicobacter pylori, bloqueo intensivo de IBP. El tratamiento y manejo de las úlceras pépticas, los pilares del tratamiento incluyen: primero, la erradicación del Helicobacter pylori; segundo, el control de la erradicación del Helicobacter pylori; el tercero, suspender el tratamiento de AINES, antiagregantes, plaquetarios o anticoagulantes si es posible; cuarto, mantener el IBP a permanencia si el paciente no puede suspender AINES o antiagregantes; 5, control endoscópico de las úlceras gástricas. A los 2 meses realizar biopsias gástricas de la úlcera si todavía está en fase de cicatrización, o de la cicatriz. Francamente, a veces nos encontramos que ya está en fase de cicatrización avanzada. Establecer el riesgo de cáncer gástrico, no solo con la biopsia de esta úlcera o de la cicatriz, sino que también a través del protocolo Sidney, y el seguimiento se hace de acuerdo a los estadios de Olga, que son los grados o estadios de atrofia, y el Olguín, que es la metaplasia intestinal. Para los usuarios de AINES, hay una recomendación especial: se debe erradicar el Helicobacter pylori y además asociar el uso permanente de IBP. Y esto ha demostrado que en el caso, por ejemplo, de las hemorragias digestivas, baje de 3% a 1%. En conclusión, el Helicobacter pylori es una infección de alta prevalencia mundial. Se relaciona con patología benigna, úlcera péptica y maligna, cáncer gástrico. Existen varios métodos diagnósticos invasivos y no invasivos para el diagnóstico y control de la erradicación del Helicobacter pylori. Los métodos invasivos, test de ureasa, biopsia y PCR a través de biopsias obtenidas por endoscopía digestiva alta, son de alta utilidad. El desarrollo de resistencias implica cambio de esquemas de erradicación. Actualmente ya no es recomendable el uso de eritromicina ni levofloxacina en esquemas empíricos de primera línea, al menos en Santiago de Chile, y la población general con resistencia mayor del 15% o segunda línea en adultos mayores. Por lo tanto, un deber de nosotros es revisar cuáles son los esquemas de erradicación que se van a recomendar
a futuro. Las terapias cuádruples con altas dosis de inhibidores de bomberotones por 14 días son los esquemas recomendados, ya sea con o sin bismuto. La úlcera péptica es una patología benigna frecuente, secundaria a infección por Helicobacter pylori y uso de antiinflamatorios. El manejo incluye la erradicación del Helicobacter y el uso de IVP y reducción o suspensión de factores de riesgo si es que es posible. A veces los cardiólogos tienen unos pacientes antiagregados y no hay una posibilidad de sacarlo, entonces tenemos que ayudar en ese proceso. El seguimiento endoscópico es necesario en las úlceras gástricas, no en las del duodeno.